inicio a lo que es realmente el encuentro, el foro que hemos ideado para varios dedicados a Santa Eulalia y que concluyen con el besamano que se realiza empieza un lunes, acaba un sábado y el último domingo es donde se realiza el besamano. Desde la asociación pues están promoviendo todo este tipo de acciones, colaborando en todas las actividades culturales que tengan algo que ver con la difusión de la importancia de Mérida y de la comunidad cristiana de Mérida en esa época histórica tan importante para Mérida y tan desconocida para la población en general, incluso para los mismos habitantes de Mérida, que en gran medida desconocen la importancia que tuvo su ciudad en esa época. Fruto de ese objetivo de la asociación de estar presente y de promover todo este tipo de actos es precisamente el acto que estamos viviendo hoy. Nuestra asociación también ha solicitado, y en parte junto con la parroquia somos los responsables de la concesión del año jubilar, pero nuestra asociación está también detrás de otros acontecimientos en los que ayer comentábamos con Luis María y que él también participó, pues la solicitud de que la Basílica de Santa Eulalia fuera realmente basílica. Aquí está uno de los redactores de la memoria que se preparó para justificar ese nombramiento de basílica, que es Antonio Mateo. Estamos también por responsables de que Santa Eulalia pues, sea, como ya comentamos ayer, en el encuentro que tuvimos anoche, pues, patrona de la juventud de la diócesis de Mérida de Badajoz, y esperamos que pronto del resto de la diócesis extremeña. Y bueno, pues no nos circunscribimos al ámbito meramente litúrgico, sino que también pues, estamos en toda lo que signifique la difusión de la figura de Santa Eulalia y de la importancia de la comunidad cristiana de Mérida. Mantenemos frecuentes contactos, muy frecuentes, con el resto de asociaciones eulalienses que tanto a nivel nacional como a nivel internacional existen. Promovemos normalmente con una periodicidad de cada 2 años encuentros con el resto de las asociaciones eulalienses, precisamente pues, para intercambiar ideas, y mantenemos contacto con comunidades que, no teniendo una asociación, una cofradía dedicada a Santa Eulalia, pero sabemos que mantienen también una vinculación muy estrecha con Santa Eulalia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En Portugal, en Italia, fundamentalmente. Entonces, esta es un poco lo que yo quería comentar del tema de Santa Eulalia. Y nuestro objetivo en este caso, pues, como coincidiendo con lo que comentaba Luis María esta mañana, pues conociendo que Mérida fue pues, el primer destino de peregrinación que hubo en la península ibérica, es divulgar esa información para que lo que estábamos comentando no entrara a competir con nadie, sino simplemente pues, para que muchos de los peregrinos que actualmente utilizan esas primeras vías que fueron utilizadas por esos cristianos que a partir del siglo IV vinieron a peregrinar a Mérida, pues que sepan los peregrinos que hoy recorren esas vías 16, 15, 14 siglos después, sepan que el origen que antes de ello otros peregrinos pues vinieron y utilizaron esa misma vía para peregrinar a donde nosotros hemos tenido hoy el privilegio de estar sobre el túmulo material de Santa Eulalia. ¿Quién fue Santa Eulalia? Eulalia pertenece a un modelo de entre los héroes cristianos a los que se le achaca vida propia y distintiva antes y aún después de la muerte. También hemos de valorar lo que los cristianos primeros interpretaron de ella y de su muerte, interpretación sustentada en la teología del martirio. Según los más, Eulalia nació en la ciudad de Augusta Emérita en el año 304 después de Cristo. Lo decía en el siglo XVII Bernabé Moreno de Vargas, historiador emeritense, y murió a la edad de 12 años o la edad de la mayoría legal para contraer matrimonio, determinada por la primera menstruación. Así pues,
el martirio se nos presenta como un rito de paso. Eulalia, o mejor Eulalia en su tiempo, era un nombre de mujer que al parecer no existió previamente ni en las lenguas griega o latina antes de aplicársela a ella. Y tras su muerte en el martirio, a causa de su buen comportamiento dialéctico en la defensa de su fe y en el rechazo razonado de la divinidad del emperador y de los ídolos. La nueva palabra latina, Eulalia, se formó con dos vocablos griegos y significa bien hablada. Los cristianos de la época tenían por costumbre afianzada aplicarse y aplicar nombres nuevos con significado o parlantes a modo de motes o sobrenombres y resumen de sus actuaciones vitales. En el caso de Eulalia, desconocemos su nombre familiar. En cierta forma, aquellos cristianos se veían autorizados por el libro del Apocalipsis a renombrarlo. Al vencedor le daré un nombre nuevo. La teofanía o manifestación divina tras el martirio continuaba indefinidamente en su sepulcro a través de sus huesos. He aquí, pues, una razón para que su tumba fuese tan atractiva para sus devotos, lugareños y peregrinos. Quinto Aurelio Prudencio Clemente, su primer biógrafo, refiere la existencia de un túmulo o tumba situado en el interior de un edificio cuya denominación como memoria, basílica o martirio es irrelevante. Todos son lo mismo por la razón antes aludida. Partiendo de los resultados de las excavaciones de Luis Caballero Zoreda y Pedro Mateos Cruz, el túmulo o tumba estaba guarecido en el interior de una iglesia de unos 13,9 metros. En concreto, el túmulo o tumba estaba situado bajo un ábside semicircular. Se construyó entre el segundo o tercer cuarto del siglo IV, según los mismos, y sigue el modelo de las basílicas martiriales del norte de África, que son anteriores. Una vez derruida esta iglesia, acaso por los vándalos de Eremigario, ya en plena época visigoda, se construyó una nueva basílica sobre el túmulo o tumba. Entonces pasó a ser una cripta. Corrían momentos posteriores a la primera mitad del siglo V. Tras la ampliación, el túmulo de Santa Eulalia se desarrolló exponencialmente como centro de peregrinaciones para Francia, la península ibérica y el norte de África. A la vez que su culto siguió expandiéndose por gran parte del Imperio Romano. Y es que ya se había desarrollado una nueva forma de peregrinación inversa, la difusión de las reliquias, tanto directas u óseas como indirectas. También podemos creer que se le achacó a nuestra Eulalia el fin del arrianismo en Hispania y en la propia Francia, en concreto en el reinado del frustrante Recaredo y de la batalla de Carcasona, ganada por el eminentense duque Claudio. En Francia, de la cual fue su primera patrona, su culto se concretó en numerosas parroquias y poblaciones que llevan su nombre en el sur de Francia. También la catedral de Elna le está dedicada. Y tal veneración le tenían los franceses que, siglos después, para pedirle su intercesión ante Jesucristo a la hora de la muerte, le dedicaron una oración. Corría los últimos años del siglo IX. Roguémosla todos que interceda por nosotros para que Cristo nos compadezca y nos deje llevar a Él después de la muerte. Ahondemos en algunas de las razones concretas de las peregrinaciones al túmulo, tumba o basílica de Eulalia. Como quiera que el mártir fuese actualización temporal o prolongación del martirio de Jesucristo, su reliquia personal, en palabras de Grabat, nos pone así cara a cara frente a lo divino. Es decir, en ella se materializa lo inteligible, Dios. Así, Él la toma como fragmento de un mundo superior perdido aquí abajo y que ofrece al fiel el medio de rozar lo sobrenatural. O lo que es lo mismo, de tocarlo,
de palparlo y por consiguiente de llevárselo impreso en sus ropas, en sus carnes. Obsérvese cómo refiere Prudencio dichos contactos. Me abrazo al túmulo y derramo copiosas lágrimas, pego mi boca al altar y a las piedras del sepulcro el pecho. Prudencio nos presenta a Santa Eulalia como a la mulier fortis, la mujer mayor que sus fuerzas. Así, para John Petruccione, lo más importante en la caracterización de Eulalia es el de feminis virilis. Santa Eulalia, nos añade y nos explica Petruccione, es la representación de un particular ideal de virtud femenina, concretamente la mujer varonil, que tiene la fortaleza del carácter para hacer frente a situaciones que intimidan a todos los hombres, incluidos los más bravos y los más fuertes. Pero lo que más importa y sobrecoge es que Prudencio la describe como una realización sangrienta de los desposorios o epitalamio de la amada del cantar de los cantares, la amada en el amado transformada. Sendos verdugos le arrancan sus pechos gemelos y el garfio horrible abre de una a otra parte sus costados y llega hasta los huesos mientras Eulalia cuenta tranquilamente las heridas. Señor, escriben tu nombre en mi cuerpo. Cómo me agrada leer estas letras que van redactando tu victoria. Y la púrpura en la sangre derramada va deletreando el sagrado nombre de Cristo. Por último, Prudencio transforma el segundo y último suplicio del martirio como un bautismo de fuego que le llega a sus entrañas a modo de comunión con Jesucristo, el fuego por excelencia. Las peregrinaciones a la Basílica tardorromana de Santa Eulalia se han documentado desde Francia, Portugal, España y el norte de África. Al ser entonces Augusta Emérita la capital de las Hispanias o diócesis hispaniarum, a ella le correspondía ser su patrona o protectora, de donde su territorio espiritual lo formaban la península ibérica, las Islas Baleares y parte de África, la Mauritania Tingitana, tras la batalla de Carcasona, la Galia gótica o sur de Francia. Prudencio también lo asevera, y ganada nuestra causa por mi canto, tutela a su pueblo. Veamos el proceso. Para Jean Fontaine, las raíces de Hispania como Estado se encuentran en la declaración de Augusta Emérita como única capital del vicariato hispánico, ya que constituye una especie de prehistoria de la conciencia nacional. Y reconoce que fue el cristianismo quien introdujo en las provincias del Imperio Romano las bases específicas del nuevo concepto de nación y de Estado. Le concede, pues, Fontaine a Prudencio la autoría de estas bases. Aunque no tuviese una conciencia nacional, sí expresaba conciencia de los hispanos, a los que considera como gentes que tienen la suerte de estar en una especie de tierra prometida a causa del número de mártires con el que les ha gratificado la providencia. Y entre esos mártires destacaba Eulalia, la patrona de la capital de los hispanos, también por ser patrona suya. Tras la invasión musulmana, las crónicas más antiguas de la Reconquista aseguran que don Pelayo imploró el socorro de Santa Eulalia en su primera batalla, la de Santa Eulalia, es uno de los nombres antiguos y medievales de Santa Eulalia. Moreno de Vargas inicia su texto bajo el título de Cómo el rey don Pelayo comenzó la restauración de España e invocó por patrona de ella a Santa Eulalia, la de Mérida. Y en el índice de su libro asegura meridianamente que es patrona de España y cede su derecho a Santiago. Con estas palabras: porque como de aquel aprieto de la batalla en Clavijo, en que se vio el rey Ramiro I y el reino los hubiese sacado tan felizmente el apóstol Santiago, y los acontecimientos tan raros y singulares como aquel siempre causan mayor admiración que los ya pasados, por ello comenzaron los españoles a invocar en semejantes ocasiones el patrocinio de este glorioso apóstol.
Tampoco hace referencia reconquistadora a la Virgen de Covadonga en el siglo XVII, el obispado de Oviedo, con motivo del expediente eclesiástico y popular para la proclamación por la Santa Sede de Santa Eulalia como patrona del propio obispado y de la ciudad de Oviedo. Pero porque en 715, habiendo conquistado los sarracenos toda aquella provincia y casi todo el resto de España, don Pelayo, primer rey de Asturias, invocando la ayuda de esta Santa Mártir, cerca de una iglesia dedicada a la misma, ganó milagrosamente innumerables e incontables infieles y dio principio a la restauración de aquellos reinos y al comienzo del reinado del bicho Pelayo y del rey Don Silo, su sucesor. Por último, dejo para la reflexión unos versos de Felipe Bernardo de Queirós y Benavides, poeta, miembro de la Orden de Santiago, señor de la villa de Olloniego, regidor perpetuo de Oviedo, etc. De toda la española monarquía, patrona universal te considero, sin que se oponga esta alabanza mía al santo apóstol que por tal venero. De su afecto será galantería dar a tus glorias el honor primero, y puesto es dueño de la patria tuya, te dará parte en la grandeza suya. Amén. En la tarde de hoy nos va a hablar sobre algo porque está muy estrechamente vinculado con el motivo del encuentro, que precisamente sobre esas vías y calzadas romanas que sirvieron para esas primeras peregrinaciones hacia Cristo. Así que sin más. De lo que yo os iba a hablar, más que incluso todas estas cosas tan estupendas que dicen los enteros o que decís vosotros, es reflexiones, cosas que quizá no están tan asentadas y tan reconocidas por todos, que llegan al final a los peregrinaciones, tanto, sobre todo de Santa Eulalia. Y la época romana, incluso posteriormente, hasta la aparición de la imprenta, había un gran negocio que era la copia de libros y documentos. Los que sabéis más de cosas de romanos, sabéis que había un señor Avito que tenía un montón de negocio en el campo de eso, que en Córdoba se sabe que había un barrio en el cual había 200 mujeres que se dedicaban a repetir libros. Quiero decir que había un gran negocio. ¿Y qué tiene que ver esto con los caminos eulalienses y con las peregrinaciones? Muchísimas. Incluso puede que ahí sea su origen. Al llegar porque el llegar hasta donde se había producido o se conservaban unos restos de aquellos mártires o personajes que habían leído u oído, era precisamente lo que habían copiado y que se iba distribuyendo. Llegaba a ciertos lugares, incluso a Francia, a Italia, etc., y querían ver todo aquello que estaban leyendo. De aquel mártir que ponía ahí, ¿cómo puede ser que una niña haga todo esto? Entonces querían venir a ver. Quizá los primeros datos documentales que se tienen, hispanos, de mártires hispanos, sean los de un 21 de enero de 259, en el cual Fructuoso, que es obispo de Tarragona, Augurio y Eulogio, son los mártires que además, si alguno vais a Tarragona, veréis allí al fondo que queda todavía un resto de familia de basílica en el anfiteatro, que fue donde murieron Fructuoso, Eulogio y Augurio. Y son los primeros que aparecen en la historia del cristianismo en España. Y se cuenta allí que lo que aconteció fue escrito por un testigo presencial. Desde el momento en que San Agustín, en el siglo IV, escribe un sermón sobre ellos, indica que tenía datos, que tenía noticias escritas. Y en otra ocasión hace también un sermón sobre Santa Eulalia. Quiere decir que hasta él habían llegado documentos. Con lo cual muestra, primero, que existía una gran devoción en el norte de África. Y segundo,
que las copias del martirio de Santa Eulalia se estaban expandiendo por todas partes. Se cree incluso, pensando, que ese testigo presencial que dicen de Fructuoso y demás podía ser hasta el mismo secretario que cogía los procesos, el cual se sacaba una pasta copiando todos los procesos que él hacía, porque ya había muchos cristianos y de hecho cuando Fructuoso, Augurio y Eulogio mueren, acuden un montón de cristianos, igual que ocurre con Santa Eulalia, que se llevan los restos, acuden, por lo cual quiere decir que había ya un gran interés por saber todos estos martirios y decirle al ese, oye, cópiamelo, que quiero tenerlo, cópiamelo, y se iba repitiendo y tenían un buen negocio, y no se negaban. Mérida, de lo que han escrito mucho bien, por ejemplo, Pedro Mateos y algunos otros más, era la capital de Hispania, y esta capital de Hispania incluía el norte de África, que era la Mauritania gitana, cuya capital era Tánger, y conocemos la división de las provincias por unos documentos que nos han llegado, que es el Laterculus Provincialum Polemi Silvi, que es la lista de las provincias, y el que lo escribió fue un Polemi Silvio de la época precisamente de Diocleciano. Y en el cual pone, en la cuarta, pone de las provincias, Lusitania inqua est emerita, con lo cual todo el mundo da por supuesto que la capital en ese momento de Lusitania, que incluía el norte de África, en la Mauritania gitana, era América. Y eso lo han dicho muchísimos, vamos, lo han repetido muchos. Esto implicaba que la ciudad estaba llena de forasteros que llegaban o bien por negocios, como ha estado explicando esta mañana sobre los foros, que había varios foros, o bien por negocios o por tener que realizar asuntos administrativos, pero indicaba que la capital, como si fuera Madrid, por aquí tengo yo un mapa de las calzadas romanas, en el cual se ve, como decía esta mañana, que parecía Madrid. Si es que todo llega a Mérida, ahí. Eso implicaba que venía muchísima gente a Mérida. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que esos cristianos que estuvieron en el martirio de Santa Eulalia le pidieron a ese que les hiciera copias, y como había muchísimos y luego se distribuían por otras partes, en los sitios a los cuales iban, posiblemente que contaban a los cristianos qué es lo que había pasado en Mérida, aparte de la admiración por la niña que había muerto, aparte de eso, copiaban también, y estas copias se iban redistribuyendo de un sitio para otro. Y cualquier persona que iba para la Galia, o para donde fuera, iba distribuyendo en todos los sitios donde paraba su relato, y iba con el escrito. Pues todos estos relatos se iban multiplicando de un sitio para otro, y a veces incluso posiblemente se hacían interpolaciones, porque había que darle todavía más pompa y boato a todos estos relatos. De hecho, incluso se dice que algunos copistas pedían que quien hacía las copias no supiera leer. Se hablaba incluso de las mujeres estas de Córdoba, las 200 mujeres estas que eran copistas musulmanas, que eran en la época musulmana, que preferían casi que no supieran leer, que copiaran, porque como supieran leer y no estuvieran de acuerdo con lo que estaba ahí escrito, eran capaces de ir poniendo cualquier otra cosa Entonces, las peregrinaciones, debido a todas estas cosas, fueron tan grandes que, como habéis visto o habéis oído, al final se hace un cenodoquio para todos los peregrinos que van viniendo. Pero es que además el número de peregrinos provoca una riqueza en la Basílica de Mérida que va contándose también. Tan es así que del norte de África, evidentemente venían muchos peregrinos del norte de África, hay también una leyenda sobre las enormes riquezas que hay en la Basílica de Santa Eulalia. Tan es así que cuando vienen los moros a España, Tariq y Muza es el que lo lleva. Tariq es un subordinado de Muza.
lo normal en cualquier conquista es que uno se vaya a la capital. Lo primero, pues no. Musa dice que se quiere venir a América. Luego se encuentra la sorpresa que nos hablaban esta mañana de la dificultad que tiene de tomar América. Pero bueno, quiere venir a América. ¿Y por qué quiere venir a América? Porque le habían contado muchísimo de las riquezas que se encontraban en la Basílica de Santa Eulalia. Y algo debía de haber, porque luego es llamado posteriormente, incluso lo acaban matando por el califa, por no dar las riquezas y por quedárselas. O sea, que había llegado la fama de las riquezas que había conseguido de Santa Eulalia hasta el Carmen. Ahora, en este momento, lo que estamos intentando en la Asociación de Santa Eulalia es resucitar aquellas viejas rutas. Viejas rutas en las cuales haya habido algo importante, algún personaje, algo característico. Y yo he empezado a distribuir una serie de rutas, norte, sur, este y oeste, pensando en personajes. De tal manera que, por ejemplo, la ruta que vendría desde Oviedo, le he llamado la ruta Silense. ¿Por qué? Porque el rey Silo, que es 50 años, me parece, posterior a Juan Pelayo, el rey Silo viene para Mérida a recoger las reliquias de Santa Eulalia y se las lleva a Oviedo. No tiene pared, unos dicen que sí, que vino en plan eso, pero normalmente todos opinan, en el albatense dice que causa matris habet pace, por causa de la madre había paz. Se puede pensar lo que se quiera pensar, pero habitualmente ya que los musulmanes nos trajeron mujeres y que tomaban mujeres de las que había, se puede pensar en un tratado en el cual la madre del rey Silo, que posiblemente se habría quedado viuda, en un tratado que hicieran de paz, acabaría siendo mujer, concubina de Ashar-Ramán primero, el que estaba en la época del rey Silo. Entonces, esta ruta que viene de Oviedo, yo le llamaría la ruta Silense. Por el sur podríamos mirar el camino mojárabe, que es el que ahora mismo se está utilizando en la ruta en el Camino de Santiago, que ya está establecido y que tiene varias ¿sabes? varios arquetipos. Esto lo vosotros conocéis porque que une toda la red que estáis aquí en este momento representando. Que cogería toda esta parte y la Vía de la Plata. Como sabéis, se llama Vía de la Plata porque estaba empedrada. Eran las calzadas romanas. ¿Y qué tiene que ver la plata con la piedra? Pues porque los árabes decían balat, al-balat, la, el empedrado. Entonces de al-balat o balat viene plata. ¿Vale? Hay muchos pueblos que se llaman Albalate porque están al lado a lo mejor de una calzada romana o pasado por ahí una calzada romana, entonces de Albalate, la empedrada tendría al lado. Bueno. Por el oeste, por la parte de Lisboa, que hay, como veis también en las calzadas romanas, hay una que viene desde la época desde el sitio de Lisboa, podríamos llamarle la pelayense. Antonio Mateo, que se ha marchado por ahí, escribió un libro sobre Pelay. No te había visto. Bueno, que escribió un libro sobre Pelay Pérez Correa, os podría hablar muchísimo sobre este personaje portugués, gran devoto de Santa Eulalia, y entonces podríamos llamarle pelayense desde Lisboa hasta Mérida. De hecho, si cogemos la ciudad de Mérida, empezamos a mirar norte, sur, este, oeste, como veréis al lado de Elvas, que está al principio de eso, hay un pueblo que se llama Eulalia, Santa Eulalia. Pues al este, por la parte de Murcia, podríamos coger el camino eulaliense totanero, que ya está organizado, tiene una
cantidad, aquí hemos puesto la cantidad de pueblos y zonas de donde está ya cada uno de los... Y relativamente el más reciente. El más reciente, sí. También yo le añadiría un poquito más hasta llegar a Murcia, porque cuando Jaime I toma la ciudad de Murcia, en la puerta de la muralla, la puerta principal, hace una ermita de Santa Eulalia, para que todos los que entraran en la ciudad vieran o tuvieran devoción o le rezaran a Santa Eulalia, por lo cual podríamos ver. No sería tampoco la única. Por el noreste podríamos hablar de la Turense, precisamente de Gregorio de Tours, que llega también a Mérida en el siglo VI y que nos habla muchísimo de Templeta de la Mártir, de la cual estaba hablando mucho. Este camino vendría desde Francia y entonces podría tener varias desviaciones, o bien va por la parte de Navarra, o bien va por la parte de Zaragoza, con lo cual también pasaría por Huesca, pero luego además cogería el camino cerca de Toledo, por Toledo, que es precisamente una de las calzadas que pasan por Zaragoza, pasan por Toledo, y cogería también algunos sitios, yo que soy de Cuenca, algunos como de Clés, en el cual Pelay Pérez Correa tuvo mucho que ver, algunos pueblos, con lo cual yo estoy ahora en contacto con el cura, que tienen de patrona a Santa Eulalia de Cuenca, de Villarrensa, o bien un pueblo dormitorio que hay al lado de la ciudad de Cuenca, se llama Pillar de Olaya, porque también posiblemente tuvo Pelay Pérez Correa algo que ver, con lo cual cogería eso. Con lo cual tenemos ya norte, sur, este y oeste. Diríamos diversas cosas. Habría mucho que hablar, pero mejor lo dejamos. Y entonces se va enriqueciendo, a veces hay que ver las cosas espurias, las cosas que pueden restar al camino y las cosas que pueden darle un plus, añadir. Y aquí en Mérida, indudablemente, es uno de los puntos de nuestra geografía que puede añadir al Camino de Santiago un aliciente más para que el peregrino se va enriqueciendo con lo que va encontrando, ¿vale? No queremos que Mérida sea final de nada, entre otras cosas porque el final y la meta sabéis que está reñida con el camino. Nosotros que somos peregrinos siempre queremos seguir caminando, ¿verdad? Y cuando llegamos a Santiago, ¿qué hacemos? Nos vamos a Finisterre, ¿verdad, Paco? Y cuando hemos llegado a Finisterre, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a Muxía. Y después, ¿qué hacemos? Pues a veces volvemos andando. O sea, el camino. Nosotros, estos son asociación de la Virgen y nosotros somos asociaciones de amigos del camino. No somos asociaciones de Santiago. Que por cierto, nosotros somos de adscripción religiosa. Nosotros Y somos por eso laicos, no tenéis por qué laicos de pura fe. Exactamente. O sea, de pura fe. Si te has entendido, por lo que has dicho, te has No entendido. tenemos nada de religioso. Sí, nosotros sí somos religiosos. Oye, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos abiertos. A ver, nuestras asociaciones siempre saben la importancia que ha tenido en la historia jacobea, en el sentido cristiano, en el sentido religioso, y a eso no vamos a renunciar jamás. Porque la meta social está clarísima. Lo que pasa es que tenemos los brazos abiertos. Y aquí caben todos. Aquí cabe el que hace el camino por cuestiones altruistas, el que lo hace para pedir la curación de un cáncer, el que lo hace por motivos senderistas, por fe y por devoción. O sea, cabe aquí. No rechazamos a nada. Pero por eso también es el espíritu de este encuentro. El espíritu de este encuentro no es que nadie se sienta dolido, se sienta, oye, esto es una amenaza para nosotros. En absoluto. Vamos a darle un plus al camino. Y ojalá haya muchas medidas, muchos sitios donde, cuando los caminos históricos pasen por ahí, que sepan lo que pasó allí, porque eso es lo que quiere el peregrino, empaparse de los sitios por los que va caminando, ¿no? Ese es nuestro afán, recuperar a Lomo Villato. Hemos dejado de andar, hemos pasado siglos, desde que aparecía una montura a caballo y después ya no digamos el coche, el maldito coche. El hombre ha dejado de ver amanecer,
El Homo Viator se ponía en camino y veía amanecer y amanecía sobre las estrellas. Y eso le abría el espíritu a una dimensión que lo hemos sentido nosotros cuando caminamos. Cuando nosotros hemos caminado y nos hemos levantado de un albergue a las 5 de la mañana y hemos cogido nuestra mochila y nos ha costado ver las flechas al amanecer. Es que eso te oxigena. El hombre que anda ordena sus ideas y el hombre se pone en contacto y aprendemos a oír el silencio del que estamos tan faltos, porque con el automóvil y la revolución industrial vinieron los ruidos y como dejamos de andar, pues ya hemos dejado de ver el cielo, de ver las estrellas y de escuchar el silencio. Esa es la riqueza del camino, que escuchas al aire, a las hojas, a los pájaros, que te llenas. Cuando nos dicen, oye, cuéntame los ríos. No digamos ya del contacto humano, la gente que te encuentras, la paisana con la que te paras y te ofrece como feliz a de los higos de Logroño, que en paz descansen, y le ofrecía un hilo y un vasito de agua de su pozo. Es decir, nosotros que somos del camino, nosotros los que amamos el camino, y nos da mucha pena llegar a un sitio y decir, oye, ya he terminado el camino, ojalá el camino siguiera. Pues aquí no es una meta, o sea, el camino de aquí sí, ¿no? Oye, yo creo que ya usted tiene que seguir con el uso de la palabra y ya aportar esta última. Bueno, yo creo que hay dos preguntas. Sí, yo quería informar aquí. La situación actual del Camino de Santiago prácticamente lleva 35 años, desde el año 87, que fue el primer congreso, que ha sido un proceso de largo recorrido. Desde las asociaciones, que para eso estamos aquí, para aprender de este proyecto, entendemos que va a ser también un proceso de largo recorrido. Este itinerario que estamos en este territorio, casi el 60% de los peregrinos son extranjeros, con lo cual es doble dificultad desde una asociación plantearle, además, que está peregrinando por este otro lugar. Es decir, que necesitamos información y documentación en nuestras instituciones para poder labrarles en ese sentido. Y quiero que veáis eso, que va a ser un proceso de largo recorrido. Es una cosa que somos dos años. Sí. No hay problema en eso. No va a hacer para vosotros y entregarla como colaboradores, como recordando. No queremos sustituir a Santiago. Lo que sí queremos es que Santiago no nos niegue, como dice aquí, como decía en el siglo XVII Bernardo de Quirós, sino que le reconozca también parte de esa gloria que le dimos tras la batalla de Clavino, que nos considere esa gloria anterior a la batalla de Clavino. Hemos hablado de Santa Eulalia, de haber entendido, pues ahora vamos a hablar un poquito de Santiago y Medina, ¿vale? Esta mañana nos han enseñado en la Alcazaba, en esa visita a la Alcazaba, del Alba, el lugar donde en el año 1947, en plena época franquista, aparece lo que después ya se ha denominado la lápida de dedicación de la iglesia de Santa María. No, toda la Virgen. Perdón. Santa María de toda la Virgen. No es Santa María de Jerusalén, no se trata de... Se trataba de un templo que no se sabe exactamente dónde estaba. Lo que se sabe con seguridad es que fue destruido por los sarracenos y, porque prueba de ello es que utilizan la lápida de dedicación para tapar un hueco en la muralla, posiblemente un hueco propiciado por el ataque de Muza en el año 730 a la ciudad. Esa lápida, que mañana vamos a ver en la visita al Museo Visigodo, la vamos a tocar, y bueno, no sé si nos la van a dejar, pero ahí está. Es el primer documento arqueológico que habla de Santiago en España. El primero. La estudia Navascués, que es un catedrático de epigrafía, la estudia en esa época, y entonces la fecha
él con ayuda también de Vives, un estudioso también latinista de prestigio, y la fecha entre los años 601-648. Es decir, 2 siglos antes de la supuesta aparición del cuerpo de Santiago en el Campus Estelar, en el monte. ¿Y qué decía esa lápida, escrita en latín? Pues esa lápida decía: fue dedicada a esta iglesia a nombre de la gloriosísima Madre de nuestro Señor Jesucristo, según la carne y príncipe de todas las vírgenes y reina de todos los pueblos de la fe católica, bajo cuya sagrada ara se guardan reliquias de la cruz de nuestro Señor, de San Juan Bautista, de San Esteban, de San Pedro, de San Pablo, de San Juan Evangelista, de Santiago, no especifica más, de Santiago, de San Julián y de Santa Basilia, de San Tirso, de San Fines, de Santa Mamilla, en el día 25 de enero de, y como muy bien sabe José Luis y los aquí presentes, desgraciadamente ese trocito de la lápida está roto y nos impide saber exactamente el año. Pero ya digo que Navascués, que es un catedrático de epigrafía de prestigio y después nadie lo ha puesto en duda, la fecha entre el año 601 y el año 648. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni la naturaleza de estas reliquias, pero el hecho incontestable es que aquí en Mérida, 2 siglos antes de la supuesta aparición del cuerpo del apóstol Santiago en Galicia, los emeritenses veneraban reliquias de Santiago. Esto fue un boom. Esto fue, lo que pasa es que, fijaros, he dicho que año 1947. Cualquiera tenía narices de cuestionar cualquier cosa que tuviera que ver con Santiago, patrón de España, y lo que suponía Santiago en la época franquista. Es decir, había que tener muchas narices para históricamente sacarle partido a eso, es decir, oye, ¿aquí qué pasa? No sabemos, digo, la procedencia, lo que pasa es que, bueno, ya hemos hablado aquí de Mérida, es que era un enclave de caminos. Mérida, durante toda la época visigoda, fue un enriquecerse de culturas que venían de Oriente y, por supuesto, era una sede pues arzobispal de primera magnitud. Y, además, la importancia de las iglesias radicaba. La lápida de dedicación de una iglesia era como el acta fundacional, lo más importante de esa iglesia, donde se decía una iglesia de importancia en función de las reliquias que contenía. Posiblemente fueron grandes, yo ni me atrevo a pensar que fueran huesos de Santiago. Posiblemente serían grandes, que son reliquias ya como de segunda categoría, o sea, reliquias de objetos que han estado en contacto con... Pero el hecho incontestable es que 2 siglos antes de toda la historia de Santiago, en Mérida, los emeritenses veneraban reliquias de Santiago. ¿Quién tuvo narices de dedicarle el tema? Pues un historiador que se llamaba Fray Justo Pérez de Urbel, que escribe un famosísimo artículo del año 52 en una revista de historia eclesiástica que se llama Hispania Sacra, y que llega a tener su importancia porque la tesis de Pérez de Urbel la recoge después íntegramente Menéndez Pidal y la plasma en el tomo 6 de su Historia de España. O sea, que no era cualquiera Menéndez Pidal para acoger la tesis de Pérez de Urbel. ¿Y Pérez de Urbel qué le puso?
Pues Pérez de Urbel, que era muy quisquilloso y le gustaba mucho comparar, y el tema del jacobeo le entusiasmaba, descubre que las reliquias a las que alude la lápida de dedicación de la iglesia de Santa María de Mérida casi coinciden en muy gran parte con las reliquias que hay en una iglesia de Santiago que se llama Santa María en Corticela, coetánea al inicio del culto de Santiago en Compostela. Iglesia que hoy día existe, que todos... Es una curiosidad que tiene la Catedral de Santiago, que dentro de la Catedral de Santiago hay una parroquia que se llama Santa María en Corticela. Se entra por la entrada de Azabachería, la que está enfrente de San Martín Tinari. Si entráis por ahí a la izquierda, está Santa María en Corticela. Es de la época fundacional de la Catedral de Santiago, o sea, de los primeros templos coetáneos. Entonces, tenemos que las reliquias que están en Mérida, 2 siglos después, aparecen en la primavera del renacer del culto a Santiago, o sea, antes de que construirse la catedral, porque después se construye la catedral y la catedral engulle a la Corticela. Y con la misma el nombre, Santa María. O sea, la iglesia de Mérida se llamaba Santa María y la iglesia de Santiago, donde están las reliquias, se llama también de Santa María. Blanco y en botella, es que todo está pidiendo a grito en pensar que en el 730, cuando Mufa entra en Mérida, los monjes y clérigos de esa iglesia llamada Santa María, cuyo testimonio conservamos, que fue una realidad palpable, pues se llevaron las reliquias, no se sabe a dónde, pero se las llevaron los monjes. Y que aparecen 2 siglos después en Santa María de Corticela. No hay constancia de... O sea, nadie ha visto las reliquias para decir, oye, estas son las reliquias de Mérida, sino que es lo que dice el epígrafe, lo que dice la lápida. Que ocurrieron las cosas así, que igual que ocurrió con Santa Eulalia, esas reliquias salieron a manos de cristianos emeritenses y fueron depositadas en un lugar seguro. Las de Santa Eulalia en Oviedo, que ahí están, y las de Santiago cerca del Finisterre. Y allí estuvieron escondidas por temor a que los árabes llegaran hasta allí. ¿Y cómo ocurre qué pasa después? Pues ahora retomamos un poco con lo que han hablado también Carmelo y Antonio, es decir, ¿cómo surge el montaje, toda la historia de Santiago? ¿Cómo surge? Primeros datos históricos que hay sobre la presencia de Santiago en España, el breviario apostólico. ¿Cuándo estamos? Cronológicamente, pues estamos a finales del siglo VI o principios del VII. El breviario apostólico, el breviario de los apóstoles, es un libro que se escribe en el sur de Francia, norte de Italia, y que narra un poco dónde predicaron los apóstoles, ¿vale? Estamos a principios del siglo VII, es decir, casi coetáneos, antes de que haya aparecido Santiago en Compostela, ¿vale? ¿Qué dice el breviario de los apóstoles sobre Santiago? Y Santiago, Hispania, Occidentalia, loca, predica. Es decir, que Santiago predicó en el occidente de Hispania, en el oeste de Hispania. Esa es la referencia que hay en el breviario apostólico, el primer dato que hay un poco sobre la presencia de Santiago en España. ¿Quién recoge esa tradición después? San Isidoro de Sevilla. Ya nos vamos al año 612. ¿Dónde? De Ortu et obitum patrum, en el nacimiento y muerte de los padres. ¿Y qué dice esa obra de San Isidoro de Sevilla? Predicó el Evangelio en Hispania y regiones occidentales. Seguimos estando 2 siglos antes
de que nadie sepa que Santiago está en España, ni dónde está, ni nada. Siguiente salto histórico, el Beato de Liébana. El Beato de Liébana, ya pegamos un salto de bastantes años, nos vamos al año 776. El Beato de Liébana coge, en su comentario del Apocalipsis, va enumerando los sitios donde predican los apóstoles. ¿Y qué dice el Beato? Pues dice: Mundos ortes propias Aceperum, Petrus Roman, Andreas Acayam, Thomas Indian, Jacobus Hispaniam. No hay nada más en el Beato de Liébana. Pero ya estamos 776. En ese año, los árabes, los musulmanes, están acosando a Asturias, están a las puertas, no consiguen conquistar Asturias porque Pelayo se refugia en los ricos y allí no hay quien entre. Pero es un momento crítico en el que los musulmanes están a punto de hacerse con toda Hispania, ¿vale? Y entonces, bueno, pues llega de Santiago, de unos humildes feligreses que viven allí en Galicia, pues allí hay un testimonio de que se conservan restos de Santiago. Beato de Liébana recoge la tradición del Breviarium Apostolicum y de San Isidoro y dice: Santiago fue el que cristianizó España. Es el primer autor que solemnemente dice, basado en esos dos documentos que he dicho antes, en el Breviarium Apostolicum y en lo que dice San Isidoro, que Santiago predica en España. Y es que si aquí estamos pidiendo el agua, en fin, pues en aquella época, con los árabes atenazando Asturias, estábamos pidiendo al cielo que alguien nos salve, que alguien venga a salvarnos. Y entonces Santiago, o sea, empieza a acudir, bueno, y si Santiago arriba en España y aterriza en España, ¿dónde leches está? Entonces, en Santa María de Concepción dice: si aquí tenemos reliquias, si aquí tenemos reliquias de Santiago, lo dice aquí. Entonces, el culto a Santiago empieza a eclipsar al culto a Santa María, que se rendía en esa iglesia, y surge un culto a Santiago que ya está liado, o sea, ya está la mecha encendida. Ya Santiago se convierte en un revulsivo para la conquista, ya después ya pasa al Codex Calistinus, bueno, ya, entonces, como hay que justificar cómo están esas reliquias, pues aparece la leyenda, porque son leyendas, no hay datos históricos. Bueno, datos históricos: sí existió el obispo Teodomiro, obispo de Ilia Flavia, y sí se sabe que el obispo Teodomiro es el que dice: lo que ha encontrado el monte Pelayo aquí en el monte Libredón no es nada más y nada menos que el sepulcro de Santiago y de sus dos discípulos que le acompañan, Teodosio y Atanasio. Y entonces ya empieza pues todo el resurgir del culto a Santiago. Me diréis: ficción, realidad, y esto, yo no sé si esto lo sabíais, pero si esto es un poco así, yo no he metido aquí la rampa, bueno, estoy aquí hablando sobre muchos especialistas históricos, ¿vale? Yo, aunque tengo un doctorado en historia de la Iglesia, pero mi especialidad no es esta, sino es el siglo XIX. Por eso creo que los que están aquí saben mucho más de esto que yo, y vosotros también como expertos católicos, ¿no? Pero coño, ¿por qué esto se ha lapidado? ¿Por qué esto se ha silenciado? ¿Por qué esto no ha tenido más repercusión? ¿Sabéis lo que decían los misales antiguos del día 25 de julio? Decían: Jesucristo en la cruz le dejó a San Juan su madre,
A San Pedro, su España. Y a Santiago, su iglesia. No, perdón, a San Pedro, su iglesia. A San Pedro, su iglesia, y a Santiago, su España. En plena época de Franco, cualquiera le metía, cuando aparece esta lápida y es datada y es estudiada, cualquiera tenía narices a levantar la voz y cuestionar un poco el origen del culto a San Santiago. Era muy arriesgado. De hecho, a Pérez de Urubel, siendo además fraile, el pobre hombre, le tuvieron chufos de punta por parte de Guerra Campos, ¿verdad? Que a quien quiere tanto Carmelo Solís, el obispo de Cuenca. Guerra Campos, que fue un prestigioso jacobista, estudioso que vamos, por encima de su cadáver, que alguien pudiera poner en cuestión pues todo esto. Bueno, pues eso es un poco, cuando vayáis la próxima vez a Santiago y entréis en la catedral, mirando al apóstol, pues haréis, porque insisto que está dentro de la catedral, una cosa curiosísima, acercaros a Santa María de Porticera y decir,